pidió y siempre lo pide. Aquí está Fer Alvarado. Eso, Fer, bienvenida. Es que me encanta porque tienes una cantidad de fans que dicen, ay, qué bueno que es lunes porque viene Fer Alvarado. Y le digo, así mismo me siento yo de contenta que estés aquí en este programa. Querida Fernanda, ¿cómo estás? Qué bonito, pues ya me hicieron sentir bien, ya me hicieron la semana. Siempre, Ay, siempre, qué Fer. bonito. Oye, y hoy para hablar de estos alimentos que parecen que, ¿cómo se dice? La panacea, que son como la joya de la corona, nos van a curar de todo, era lo que necesitábamos y no necesariamente los superfoods o superalimentos son lo que dice la mercadotecnia. ¿Qué dices tú, Fer? O probablemente traen como afirmaciones muy exageradas. O sea, Anda. probablemente sí todo, o verdades a medias, ¿no? Como por ejemplo pasa en el aceite de coco, que es una verdad a media, entonces leen nada más el encabezado, haz de cuenta, de un artículo. Y de ahí pues empieza a hacerse una bolita de nieve sobre desinformación y entonces terminan diciendo que ya es la panacea para todo, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, hace no mucho con un artículo que sacaron de agave, pero de agave, no de tequila. Entonces, la última nota que encontrabas era que el tequila te ayudaba para la salud, no sé qué, ¿no? O sea, Convenientemente. ¿cómo se va tergiversando toda la información? Y eso pues le sumas que quizás sí estamos en pañales en muchas situaciones donde apenas empiezas a explorar qué sucede con el caldo de huesos, qué sucede con tal alimento. Y que no hay tanta información, la empieza a ver y sí solemos un poquito exagerar e irnos pues a esta parte marketing, ¿no? Y redes sociales y pues de ahí yo pongo mi empresa de lo que me digas. Cierto. Y empiezo a vender a Pero sí diestra es y muy siniestra. frustrante y me da mucho gusto que vamos a tocar este tema porque es como si la nutrición de pronto se pelean entre ellos. O sea, a veces te dicen una cosa y entonces después sale una nueva verdad o un nuevo estudio y entonces cuando tú ya te creíste que la soya era lo mejor que podías consumir, de repente te Ay, das sí. cuenta que está tocada de manera transgénica, ¿cómo se dice? Transgénica. Transgénica, Sí. y entonces no era tan buena como creíamos. Y así es como constante esta guerra en Como la los nutrición. detractores se ponen al tiro para precisamente quitar, pero de tajo todo lo que te habían dicho que era bueno. O sea, es como si no hubiera un equilibrio, Fer. Como el huevo, ¿no? Como los Ajá. lácteos, Y sí, de eso hablamos muchísimo aquí. Yo creo que lo que hay que entender es que un estudio, o sea, tarda años y para que puedas hacer una aseveración de salud sobre algo, tiene que estar probado clínicamente en humanos, ¿no? Y en muchas personas. Y entonces esos son estudios que van cambiando porque empiezan a hacer, no, mira, aquí está. Y muchos de los estudios que se promueven no tienen un rigor científico o una jerarquía suficiente para que puedas hacer ese tipo de aseveraciones. Entonces ahí es donde nos llegamos a perder un poco. Eso y la otra que estamos muy acostumbrados al todo o nada. O sea, Ajá. al ver como a los alimentos como nutrientes independientes y no como una matriz que van acompañado en una dieta y en un estilo de vida. O sea, probablemente pasa mucho con este que se puso de moda, ¿no? El famoso aceite de coco. Y lo que sucedió es que, pues sí, o sea, los estudios te dicen, a ver, este ácido graso en específico y este que tiene el aceite de coco se ha visto que o sea, que promueve un mayor, entrecomillado, quema de grasas y no sé qué. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vas al súper compras un aceite de coco que no es el mismo con el que hicieron esos estudios y que solamente tiene de esos dos ácidos grasos un 13-14% y el resto es un aceite refinado, o sea, que le quitan el olor, que te quitan, o sea, y ya son grasas que no son tal cual como las que se están haciendo en los estudios, ¿no? Y sin embargo, pues esto no quiere decir que sea una grasa saludable, porque la Asociación Americana del Corazón y todas las instituciones de salud te siguen diciendo, el aceite de coco es 90% grasas saturadas. Si lo quieres usar, úsalo ocasionalmente, ¿no? Como la manteca de cerdo o como otras grasas, la mantequilla. Pero de eso a colgarle cuestiones como benéficas para la salud puede ser hasta peligroso. Si tú consumes una grasa que es lo que sí está probado es que aumenta el colesterol, ¿no? Y si tú tienes predisposición a una enfermedad cardiovascular y te la pasas porque la influencer guapísima está cocinando todo con aceite de coco, pues puede ser que dañes tu salud, ¿no? Y es ahí la delgada línea donde sí ponemos en riesgo, pues,
pues esto, ¿no? También muchos Claro, se ahora- pusieron de moda distintas sales, ¿no? La sal, la sal de mar, la sal de mar entiendo que es muy buena, pero hay una que es la sal del Himalaya, o la Sí. sal rosa, creo que es la del Himalaya, Ujú, que ujú. te empieza a confundir, pero luego también es muy importante el yodo, pero entonces, ¿consumimos yodo o no consumimos yodo? ¿La sal de mar trae yodo o no? ¿O tiene que ser yodada? O quienes necesitan yodo y Ah, no, y quienes luego no. ya no consuma sal, la quitan de todos los restaurantes y de todas las mesas, pero a la mera hora nos está haciendo falta sal y estamos deshidratados. ¿O qué la canción? Sí, eso es un rollo y un día vamos a dedicarle todo un espacio al sodio, porque es un Ujú. tema muy importante. Pero justo, quitan los saleros de las mesas cuando el principal problema de exceso de sodio no proviene de la sal de mesa, sino de los ultraprocesados, por ejemplo. Ahora, con estas sales de colores, sabores, pues realmente son sales gourmet, que quizá le van a dar un color más bonito a tu platillo cuando la pones, le van a dar un sabor, porque hay unas sales deliciosas, o sea, sí te cambia el paladar de probar una sal de grano. Yo utilizo mucho sal de mar para darle un sabor distinto, pero eso no significa que nutrimentalmente sea mejor, pues la Ujú. sal yodada está yodada, como se dice, porque le pusieron yodo a la sal que venden comúnmente en el supermercado, porque se vio que en ciertas poblaciones, o sea, y en México, ¿no? Tenemos una deficiencia o teníamos una deficiencia de yodo. ¿Y qué es lo que hace como medida de salud pública? Pues ponemos yodo a la sal y así de esta manera pues ya no vamos a incluir este mineral en nuestra alimentación. ¿Y qué pasa con estas sales? Pues que quitamos ese mineral, ese yodo, y pues sí empieza a haber deficiencias. ¿Qué es lo que hace el yodo? Está muy relacionado con la salud de la tiroides, por ejemplo, ¿no? Entre Ujú. muchas otras cosas. Entonces, eh, creo que por irnos a los extremos y empezamos a consumir mucha sal del Himalaya porque dice que tiene no sé cuántos minerales, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, tiene un punto, tienes que consumir como 1,5 kilos de sal del Himalaya al día para Ujú, cumplir con tu ingesta ujú. diaria recomendada de magnesio, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, no si será una sal, pues sí con minerales, pero yo preferiría una sal yodada porque el yodo, el magnesio lo puedo obtener de muchas otras fuentes y el yodo es difícil obtenerla a través de la dieta. O sea, no estás comiendo mariscos todos los días, luego ya con eso de que le quitamos la yema al huevo. Entonces, difícilmente tienes yodo y pues en la sal está. Ya, ok. Oye, estaba también viendo aquí que el caldo de hueso, que también se ha vuelto muy popular con la intención de obtener colágeno. Pero pareciera como que no hay otras fuentes, es decir, es como que si no comes caldo de hueso, entonces no tendrás el colágeno puro que se necesita, ¿será? Fíjate que el caldo de huesos está súper interesante. O sea, es, ahí sí creo que pudiera ser, ya que siempre utilizamos el término pudiera en temas de salud y Ujú, nutrición, ¿no? claro. Pudiera ser un superalimento. Ahí sí. Ni la sal del Himalaya, ni el aceite de coco. Esos úsenlos nada más para saborcito. Pero el caldo de huesos sí tiene investigación. Quizás hacen falta ensayos clínicos más grandes, pero la investigación que hay sí apunta mucho, número uno, a, digamos que a reestructurar toda nuestra barrera intestinal. Recordemos que nuestro intestino tiene una capita, una mucosidad que, pues, por estilo de vida y alimentación, la podemos ir perforando, por así llamarle, ¿no? O como esto que siempre se me olvida cómo se llaman las cosas esas que pegas, velcro, Sí, el El velcro. velcro, ajá. como el velcro, ¿no? Entonces lo vas despegando, ¿y qué pasa? Pues en esos hoyitos se empiezan a meter toxinas, bacterias patógenas que van a tu torrente sanguíneo y te hacen sentir mal. Y lo que se ha visto con el caldo de huesos es que es muy rico en ciertos aminoácidos que ayudan a regenerar toda esa barrera, esa mucosidad. Ujú. Entonces, sí es interesante. De eso, o sea, no hay caldo de huesos que le gane a un mal hábito o a una mala dieta, ¿no? O sea, Ok. no porque tomes caldo de huesos significa que Exacto. ya vas a tener perfecto tu intestino. Pero de entrada es rico en proteína, ¿no? Sí Ujú. te llega a dar hasta 10 gramos de proteína una tacita Ujú. de caldo de huesos. Salud gastrointestinal, ya lo mencioné, y también está muy relacionado con la salud, con el sistema inmunitario Ujú. para reforzar nuestras defensas. Ese caldo de pollo que nos daba la abuelita cuando Ujú, estás ujú. enfermo, Ujú.
tiene Tiene todo el sustento sentido. científico Claro. el por qué Oye, sí se da ese caldito. pero hace rato que te preguntaba justo del caldo de huesos, yo no sé si, Luzma, tú lo consumes, te preguntaba exactamente porque hay quienes te dicen que no, que es mejor la gelatina, o que es mejor el colágeno tal cual en polvo. Entonces, Ujú. ¿podemos tener esa versatilidad o es el caldo de hueso realmente el benefactor de todo, pues? No, no, no. Es que, a ver, o sea, empezamos con esos beneficios que les dije. Y otra de las atribuciones que se le hace al caldo de huesos es la salud articular. O sea, Exacto. justamente como este colágeno. Sin embargo, pues aquí, a ver, número uno, ¿con qué huesos haces tu caldo? ¿Son bovinos, cerdo, pollo, pescado? Eso tiene mucho que ver el tipo de colágeno que vas a producir. Número 2, o sea, sí tiene mucho que ver qué la calidad de estos huesos, no nada más del origen, sino la calidad del hueso, porque muchos huesos también ahí digamos que atrapan metales pesados, ¿no? Es uno de los contras del caldo de huesos. Pero volviendo al colágeno, sí puedes tener un colágeno entrecomillado natural, pero yo creo que una gelatina te ayuda exactamente igual. Y si lo Ujú. que quieres es irte directamente, por ejemplo, a la salud articular, ¿no? Que es un tipo de colágeno específico, pues te vas a los péptidos de colágeno, a los Ujú, suplementos, y ujú. esos sí van a ir directamente A tus a las articulaciones. articulaciones. O si quieres un colágeno que esté más indicado, ¿no? Por ejemplo, el de las reses y eso, que está mucho para vasos sanguíneos y para piel, pues entonces mejor te vas con un suplemento de colágeno, de péptidos bioactivos, que Ujú, ya te estás tomando inmediatamente esto. Ujú. O ujú. sea, no, el caldo de huesos, digamos que no te va a borrar las arrugas, no te va a arreglar las articulaciones, pero No, pues y aparte es súper, o sea, hacerlo como tal en tu casa es bastante laborioso, ¿no? Es dejarlo Ujú. hervir muchísimo tiempo. Eso es lo que tengo entendido, así como que agarras una olla y que se quede casi toda la noche prendido. ¿Qué onda ahí el consumo del gas? O fi- si tienes estas ollas eléctricas, pues entonces es mejor. Pero no sé qué tan. hay que saberlo hacer, porque Y como la les digo, elección de huesos también es en dónde los compro, son orgánicos, no son orgánicos, cómo le hago para que no tenga los metales pesados que acabas de decir. exacto. Primero, bueno, de preferencia, yo sé que no todos tenemos acceso a solo lo orgánico, ¿no? Pero de preferencia, pues si vas a hacer tu caldo de huesos, que sea orgánico. Y si no, vas a blanquear tus huesos. O sea, en una olla los pones a hervir tantito y tiras esa agua y entonces ya con los huesos blanqueados ya vas a comenzar a hacer tu caldo en estas ollas que conectas. Puede ser, porque un caldo de huesos, o sea, aquí para que sea de buena calidad tienes que hacerlo entre 12, o sea, por lo menos 12 horas. Entre 12 y hay quien lo deja hasta 40 horas ahí No haciéndose el Pero manches, ya no, caldo. pues. entiendo que hay, vamos, que ya vienen preparados, ¿verdad? Es Y decir, esos, hay unos que ya venden ujú. en, ay, que están carísimos. Yo Sí, los sí, vi la otra sí. vez en estas Sí, tiendas enormes y Ajá, son carísimos. Y aquí a mí pues, la desventaja, ahí es donde ya no me encanta. O sea, claro. quizás sí porque hay una estandarización en su producción. Pero quizá lo que no me gusta es que tienen, o sea, son porciones de más, o sea, con una cantidad de sodio, más de 700 miligramos de sodio por porción. O sea, una cosa tremenda que pues una persona con hipertensión no lo puede tomar. Y aquí también ojo con todas las personas que tienen niveles elevados de ácido úrico, ¿no? Por ejemplo, que si bien buscan remedios para las articulaciones, pues el ácido úrico elevado tampoco está muy indicado para este tipo de personas que están con su caldo de huesos. O sea, yo creo que como todo hay Mira, que ver Alejandro cuánto. te pregunta, buenos días, por favor, pregúntenle a Fer si la grenetina hidrolizada te aporta una buena cantidad de colágeno y me puede ayudar a las articulaciones. Sí, seguramente sí, o sea, porque tiene estos aminoácidos, es lo que les digo, la gelatina, el caldo de huesos se hace gelatina porque pones un acidificador, puede ser limón, puede ser vinagre, y eso hace que se te haga una gelatina, ujú. literal. La gelatina también nos va a ayudar, de hecho, por ahí hay marcas ya de gelatinas que se dedicaban a hacer solo gelatinas y ahora te venden péptidos de colágeno, ¿no? O te Ándale. venden colágeno en la grenetina, porque al final sí, y yo insisto, si lo que tú ya tienes es un dolor muy, muy preciso, así que la rodilla, pues mejor ve con un especialista que te mande un buen conditrin, glucosamina, ¿no? Pero ya de forma farmacéutica. Pero tomarlo a diario, por supuesto que te va a ayudar a articulaciones, te va a ayudar a piel,
a la permeabilidad del intestino, ¿no? Al sistema inmune, claro que sí, pero acompañado también, Sí. pues en un contexto de dieta saludable. Y entonces estos suplementos que peptidos, ¿cómo dijiste? Péptidos. Péptidos, de colágeno. ¿qué son? O sea, ¿colágeno de qué? ¿De qué lo extraen? Ahí tienes que checar, o sea, hay veces que es de res, hay veces que es de pescado. pescado. ¿Y tú cuál recomendarías en cuanto a comprarlo así en polvo? Y si es un consumo que le pones a tu licuado, a cualquier juguito, lo que sea, es la porción que te indican ahí diaria. La porción que te indica ahí, porque ahí cambia mucho, ¿no? Ahora, el origen, hay distintos, ¿no? Les decía, el de res y el de cerdo, y esto se va mucho para, pues, piel, vasos sanguíneos. El de pollo va más para articulaciones, ¿no? El de pescado, por ejemplo, hay quien dice no lo dejes mucho tiempo, o sea, que esos caldos no deben estar mucho tiempo, porque también al momento que uno estás cocinando tanto tiempo un hueso, puede ser, por ejemplo, a las personas que no soportan la histamina, les puede caer mal. Eso quiere decir que suelta, digamos que al degradar proteínas y al hacerse ahí todo el menjurje, suelta ciertas sustancias que a algunas personas les puede caer mal. Ujú. Entonces, ¿cuál recomendar de polvo? Número uno, que sea de un laboratorio fiable. Ok. O sea, porque también ahora en estas tiendas de internet, pues puedes comprar cosas que no son, que son falsas, son Ok, piratas, ok. ¿no? Ujú. Colágenos piratas. Entonces, número uno, que sea un buen laboratorio, que sea un lugar fiable. Ujú. La otra, pues sí, ahí checar de cuál es el origen y ver las dosis. Y muy bien lo puedes echar a tu agua, lo puedes tomar en tu licuado y de más no está, y menos a nuestra Perfecto. edad. Lucecita. Claro, sí, pues sí, ¿verdad? Híjole. Híjole, Sí. para que no salgamos con que yo iba para deportista, pero se me fregó la rodilla. Ajá. No, y tiene ahora evidencia muy, o sea, yo soy, la verdad, confieso que hace unos años yo decía, "Ay, creo que tomas colágeno, pues como si te comieras las uñas para que te crecieran las uñas, ¿no?". Ajá. Pero, como dices, la ciencia avanza, Claro. Sí. hay más estudios, y hoy me retracto absolutamente de todo lo que decía del Claro. colágeno, porque sí hay ya estudios e investigaciones serias que han visto que sí puede mejorar salud Oye, articular y ¿y piel, cómo se ha demás. transformado entonces otro gran alimento del cual también tuvo un auge importante, que fue la soya? Ay, la soya. Lo que O sea, pasa que es el que tofu, que edamames, que Ujú, el ujú. frijol de soya, bueno, es el edamame, pero estos como que parecen viboritas, ¿cómo se llama? No, la alfalfa, no, el germen de el soya. germen, Germen. ajá. Ajá. El germen de soya. A ver, dijiste alimentos que son muy saludables. Y aquí lo que pasó con la soya es que tienen unos compuestos que son muy parecidos a los estrógenos, ¿no? Los famosos fitoestrógenos, pero obviamente no comparas en cantidad y en efecto lo que te va a hacer un plato de soya a lo que te van a hacer tus hormonas, ¿no? De reemplazo Ujú. hormonal. O sea, Claro, o no sea, si yo tiene me nada que ver. como 3 caldos sopa miso, no estamos hablando de lo mismo que necesita mi cuerpo, ¿no? Es decir, Eso, entonces, bueno, ahí ya esto cambió, dijeron, ¿sabes qué? La soya es muy, muy saludable. Sin embargo, hay muchos ultraprocesados con soya. Entonces ahí luego nos confundimos. Te compras tu Ah. hamburguesa de soya porque pues ya quieres ser vegetariana y le lees la cantidad de ingredientes que trae, Puro ¿no? conservador. Y puro conservador y cosas raras y harinas y grasas raras. Y Ujú. entonces ahí es donde pues no, eso no te va a hacer bien, ¿no? Ok. Pero si tú compras la soya fermentada como tal, o sea, como comen los japoneses, ¿no? El tofu, el edamame, el germen de soya, es mucho la calidad del alimento y qué tan procesada esté esa soya. Ok. Entonces, Ok. por supuesto que la puedes consumir. Antes se la quitaban mucho a pacientes que tenían algún problema de cáncer de mama y demás. Creo que ahorita esto ya no. Siempre hay que consultar con tu médico Por y si te supuesto, dice claro. no, pues Sí, es sí. no. Y Pero digamos cantidades y que ya eso. la sacaron del cajón de no le des soya al niño porque le van a salir chichis, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. entonces, Qué locura, Fer. Ay, Qué bueno Fer. que te tenemos para que puedas aclararnos muchas dudas sobre alimentación. Siempre te estamos agradecidos por ello. ¿Dónde más te localizamos, Fer, para saber más? muchas gracias. Estoy en Bien Comer, en todos Eso. lados, podcast, YouTube, Bien Comer, y aquí los lunes con Perfecto. Tamara con Luz. Sin Eso. falta. Sin ¿No? falta. No, premio de asistencia. Sí, Estrellita. sí, sí. Estrellita. Vámonos al corte, corazón. Corazón de melón, Corazón de melón. vámonos. Conéctense Sí, ustedes también.